vamos a ver en el Salmo 32. Salmo 32. Dice el texto bíblico: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el envío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que hemos abierto tu palabra para que tú puedas iluminar nuestras mentes y acercarnos ese mensaje que la iglesia necesita en este tiempo, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a estar quietos, reposados, de manera que nuestra mente esté enfocada en esta tu palabra que va a ser entregada desde el púlpito. Padre amado, el predicador también reconoce su insuficiencia. Guíalo, ayúdalo, que no sean opiniones personales las que se impartan desde este púlpito, sino tu santa, pura e inmaculada palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, hoy queremos compartir un sermón dentro de una nueva serie. Arrancamos este mes con la serie de disciplinas espirituales y la vida del creyente. Esta es la segunda parte, ya habíamos arrancado hace un par de meses atrás. Y luego, por razón de Semana Santa, pues le dedicamos a esa serie especial. Ahora volvemos a retomar disciplinas espirituales y vamos a hablar de una disciplina muy importante que todo creyente debe siempre tener presente: la confesión de los pecados. Hermanos queridos, la confesión de los pecados y la dicha del perdón. Ese es el título de este sermón. Y nuestro texto aquí, si ustedes se fijan en el encabezado, en sus Biblias, allí en este Salmo 32, van a notar que dice Masquil, Masquil de David. Masquil es una palabra hebrea para instrucción o enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en esta vista? Bueno, que el pueblo de Dios debe confesar sus pecados y también nos advierte acerca de los peligros de no hacerlo. Entonces queremos aprender hoy a reconocer la importancia de esta disciplina. Desde el inicio nosotros nos damos cuenta de que este salmo es increíblemente relevante, porque si hay algo que la sociedad necesita desesperadamente es obtener el perdón de Dios y aprender a perdonar. Y para ello hay un requisito. Muchos eruditos sugieren que David escribió este salmo después de que pecó con Betsabé, mandó matar a Urias y fue confrontado finalmente por Natán. ¿Recuerdan ustedes el episodio? No vamos a leer el texto, pero sí vamos a rememorarlo allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Después de haber transcurrido un año de que David había llegado a Betsabé y mandó matar a su esposo Urias, se quedó con la esposa ajena, cometió adulterio, llega el profeta Natán y le cuenta una historia. Le dice: había un hombre muy rico que tenía un gran rebaño, y otro hombre muy pobre que tenía un solo cabrito, y amaba tanto a ese cabrito que incluso dormía en su cama, ya lo tenía como una mascota. Y en un momento, en un día, un visitante llegó a la casa del rico, y este quería agasajarlo. Entonces, en lugar de tomar un animal de su rebaño para hacer la cena, lo que hizo fue robarle el cabrito al hombre pobre. Y al escuchar esa historia, David se indignó muchísimo y dijo: ese hombre merece la muerte. Y Natán, el profeta, le dijo: ese hombre eres tú. Hermanos queridos, cuando nosotros declaramos la justicia de Dios sobre la vida, sobre la conducta de un hermano, recordemos
estamos condenándonos a nosotros mismos, porque también nosotros participamos de esa naturaleza. Cuando estamos nosotros condenando, por eso tengamos mucho cuidado al momento de juzgar o condenar totalmente a alguien, porque de la misma manera que nosotros estamos condenando a alguien, también vamos a ser condenados. Entonces, él mismo pronunció para sí esa sentencia, pero noten ustedes, hermanos, la misericordia y grandeza de Dios. Dios no juzga como los hombres, Dios no condena como los hombres. La sentencia de David fue: ese hombre merece la muerte. ¿Cuál fue la sentencia del Señor? Natán le dijo: ciertamente no morirás. Esa es la misericordia del Señor. Una misericordia infinita. Está, pero a millares de kilómetros de la nuestra. Ahora, en los versículos 1 y 2, después de haber experimentado este perdón, David va a decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Se cree que David escribió este salmo algunos días después de haber recibido esa confrontación por parte de Natán y haber escuchado el veredicto de que el Señor lo había perdonado. Ahora, esta palabra bienaventurado, sabemos nosotros que significa dichoso o feliz, pero en este mundo tan inestable que a veces las cosas van bien, en otras pueden irnos mal, no siempre somos felices, ¿verdad? Entonces, dichoso aquí en realidad es una condición o un estado, no se refiere a ser feliz, se refiere a estar en el centro de la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Una persona dichosa es aquella cuya vida está en el centro de la voluntad de Dios, o que cumple aquel propósito para el cual ha sido diseñada. Esa es una persona dichosa. Esa es una persona verdaderamente dichosa. Entonces, aquí dice David, bienaventurado. Y para ser bienaventurado, para cumplir el propósito que el Señor ha preparado para nosotros, necesitamos primero ser sinceros y honestos con nosotros mismos y también con el Señor. Tenemos que reconocer nuestra condición. Recién cuando David reconoció su pecado, él pudo ser perdonado y a partir de allí se pudo embarcar en el propósito que Dios tenía para su vida. Lo mismo ocurre para nosotros. Necesitamos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y recién a partir de allí embarcarnos en ese propósito que Dios tiene y vamos a ser bienaventurados. Pero para ello tenemos que confesar nuestros pecados. Versículos 3-4 nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre tu mano, se volvió mi verdor en enfermedades de verano. Había transcurrido un año desde que David había cometido aquel pecado con Betsabé, que le había mandado matar a su marido. Y todo estaba bien, aparentemente. No había ningún inconveniente. O sea, la familia perfecta. Salían en las revistas, ¿verdad? En un arca con su esposa. Obviamente, Betsabé había enviudado y estaba legítimamente habilitada para contraer un nuevo matrimonio. No había ningún problema. Tuvieron un hijo, nació sano, estaba creciendo. Todo iba viento en popa, queridos. No había mayores inconvenientes aparentemente, pero David nos dice que su conciencia le estaba carcomiendo. Noten ustedes cómo él se escribe: mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, él estaba realmente sufriendo. Recordaba él aquí en este salmo su estado espiritual, su verdadera condición, cuando él vivía el estrés de esa doble vida y el pecado no confesado que le habían llevado a un estado en el que él se sentía viejo, marchito, seco. Es así el pecado en nuestras vidas, cuando no lo confesamos y no nos arrepentimos. Él se sintió oprimido y, hermanos, su pecado le costó caro, muy caro. Él tuvo que pagar un precio amargo por preservar en secreto este pecado. El conflicto interno incluso le causó una enfermedad física, una enfermedad psicosomática. Es que muchas de las enfermedades físicas que la gente padece se deben a un problema emocional, a una presión de la mente y del corazón. Pregúntele, justo no vino la hermana Teresa, doctora en psicología, pero ella no puede decir que muchas de las enfermedades físicas que la gente padece es debido a trastornos emocionales, a tremendos problemas emocionales que se somatizan en nuestro cuerpo. Y eso es lo que está describiendo aquí: mientras callé se envejecieron mis huesos. La artritis le produjo eso, el hecho de no haber confesado su pecado. Hermanos queridos, si pecas no podés evitar sufrir las consecuencias. Y esta es la gran diferencia entre una persona salva y una no salva. Quien no salvo puede ser que temporalmente
no tenga que pagar las consecuencias de su pecado, o puede evitarlas temporalmente. Como es una persona muy astuta, puede ir cubriéndola y puede manejarse dentro de ese espacio. Recordemos que los hijos de este siglo son mucho más astutos en entrar con los hombres que los hijos de la luz. Entonces pueden manejar eso. Pero las personas salvas, los hijos de Dios, van a pagar. La hiciste, la pagaste. Dice claramente Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Estás pecando? ¿No lo estás confesando? ¿No estás arrepentido? Vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Así que prepárate para las consecuencias. Hermanos queridos, cuando tenés un pecado sin confesar, sos un miserable. Físicamente ya vimos, emocionalmente también, pero sos también miserable espiritualmente. Porque cuando hay un pecado sin confesar, entonces perdés el deleite de las cosas espirituales. Ya no te gusta, ya no te llama la atención la vida devocional, ya no querés orar, no querés venir a la iglesia. Ya los himnos cánticos espirituales ya no producen nada en vos. Estás seco. O sea, produce graves problemas en tu vida espiritual. Por eso David decía en su Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque esto es lo que ocurre cuando estamos en pecado. Perdemos el gozo de la salvación. Somos salvos, sí, pero perdemos los privilegios, el beneficio de disfrutar de esa comunión con Cristo. Ya no encontramos gozo, deleite en su compañía, porque estamos viviendo en pecado. Entonces, si ustedes ven que a alguien de repente nomás ya no le gusta tanto venir a la iglesia, no le gusta orar, ya no lee su Biblia, es que hay algo que está ocultando. Probablemente tiene una doble vez. Porque, hermanos queridos, el ocultamiento de un pecado no puede coexistir con una paz interna. Eso es imposible, olvídenlo. No crean ustedes que ocultando su pecado que van a vivir tranquilos. A la gente les pueden engañar, pero ustedes no pueden engañar a su propia conciencia. Y la conciencia es el mayor juez que tenemos. Entonces, puedes engañar a todo el mundo. Y todos pueden pensar que sos un excelente ser humano, un gran cristiano consagrado, pero a vos mismo, y mucho menos a Dios, no le vas a engañar. Porque esa es nuestra condición. Somos pecadores. Y la historia de David nos demuestra de lo que somos capaces de hacer si estamos apartados de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, le dice Natán a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí está la raíz del pecado. Tuvo en poco la palabra de Jehová. Nosotros pecamos por cuando tenemos en poco la palabra de Dios. Leemos la Biblia, conocemos la instrucción, sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos oídos. Tenemos en poco la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, antes de una metida de pata grande, normalmente nosotros tenemos un concepto muy optimista de lo que somos, de nosotros mismos. Pensamos que somos tan buenos en cierta manera, hasta que el Señor permite que cometamos alguna rebelión muy grave, y ahí nos damos cuenta, había sido que no éramos tan buenos. Y ojo, el Señor nos permite. El Señor no provoca el pecado, el Señor no nos tienta, pero el Señor permite que caigas en ciertas rebeliones. ¿Por qué? Porque sos un ser libre. El Señor te creó libre. Es la única manera en que nosotros podemos amarlo también genuinamente. Porque no somos como robots, ¿verdad? A quienes Dios tiene que poner ciertas instrucciones para que hagamos exactamente lo que Él quiere. Él nos diseñó libres. Entonces, cuando pecas, lo haces voluntaria y conscientemente. Y por lo tanto, tenete a las consecuencias. Pero gracias al Señor, que Él es misericordioso, y hay un momento en que Él interviene. Cuando los hijos de Dios, cuando ustedes creyentes están pecando y se están desviando, hay un momento en que el Señor va a poner una valla. Hay un momento en que el Señor va a acercarnos. Y vos podés reventarte contra ese muro, podés seguir sufriendo, o finalmente a veces con la cabeza reconocer tu pecado y arrepentirte. Tenés dos opciones. Pero el Señor va a poner una barrera. Dios interviene. En este caso, David siguió chocando contra ese muro mientras él no estaba arrepentido, mientras él no se arrepentía de ese pecado, ¿verdad? El Señor lo convió. Él no siguió cayendo en más pecados. Pero un pecado siempre conduce a un pecado peor si que no nos arrepentimos. El caso de David lo demuestra. Primero comenzó con un adulterio y después
derivó en un asesinato, en un homicidio. Pero hubo un momento en que el Señor le acercó y él seguía reventando. Por eso dice, mientras ayer hicieron mi hueso, estaba sufriendo, se agravó sobre ti tu mano. La mano de Dios estaba sobre su corazón, oprimiéndolo constantemente, día y noche. Aquí no hay solpán que te salve, querido santo. Cuando tu conciencia te ataca, no hay solpán, no hay droga que te ayude a superar ese problema. Necesitas confesar por pecado. Y David respondió correctamente. David finalmente dice, sí es cierto, yo pequé contra el Señor. Hermanos y amados, esto es difícil de hacer. Nosotros leemos la palabra, hermano, es un pasaje de unos 10 versículos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, pero no es fácil reconocer el pecado cuando soy confrontado. Normalmente la salida es o nos justificamos, ¿verdad? Con la carne débil, estábamos solos, ella no estaba desnuda allí, yo miré y bueno, no pude resistir la tentación, soy hombre y no pude. O la mujer que me dice, fue ella la culpable. Es difícil decir si yo pequé contra el Señor, no es tan fácil. Esto yo a menudo lo experimento con mi esposa, cuando soy confrontado a veces, ¿verdad? Sí, porque nuestras esposas son las que más nos conocen, hermanos. Quizás acá para todos ustedes, los varones, ¿verdad? Somos santitos, somos bonitos, pero en nuestra casa, nuestras esposas son las que tienen que lidiar con nuestro mal humor a veces. Y nuestros hijos también. Entonces, ¿quiénes son los que nos pueden confrontar? Nuestras esposas. Y no da gusto cuando te señala tu falla. O no. Y no queremos reconocer. Y cuando nos indica dónde estamos fallando, inmediatamente sacamos también nosotros algo en un área donde ella es fallada. Sí, es cierto, pero vos también. Es difícil decir, Señor, sí, o sea, mi amor, allí. Es que lo mismo aquí, él fue confrontado por un profeta, era el rey de Israel, el todopoderoso de Israel, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero dice, sí, yo pequé contra el Señor. Entonces la confesión comienza cuando admitimos nuestra condición, cuando reconocemos realmente quiénes somos. Y tenemos que aceptarlo primero nosotros y decir, sí, es cierto, yo estoy mal. A eso se refiere la confesión. Confesión deriva de una palabra, o sea, la palabra confesión en griego es homologeo. Homo significa igual y logeo es hablar. En otras palabras es hablar igual. ¿Hablar igual a quién? El Señor dice en su palabra, esto es pecado, esto está mal, metiste la pata, y vos decís, sí, es cierto, yo hablo igual. Y estoy de acuerdo. Cometí ese pecado. Eso fue lo que dijo. Natán le confrontó a David y David dijo, de acuerdo. Eso es confesión, hablar igual, estar de acuerdo. Y recordemos lo que nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero eso no exime a que tengamos que pagar las consecuencias. Porque el que la hace, la paga. Algunos piensan, ya le pedí perdón al Señor y no sé por qué sigo cargando con él, no sé por qué me sigue castigando. No te está castigando, sencillamente estás pagando las consecuencias de lo que hiciste. Hiciste algo malo, pagas las consecuencias. Entonces, por más de que Dios te haya perdonado, escucha bien eso, Dios va a mantener algunas consecuencias de tu pecado para demostrarte que Dios no solamente es misericordioso, Dios también es justo. Dios es justo. Nosotros sabemos que no hay categoría de pecados, ¿verdad? No hay tanta cosa como pecados veniales y pecados mortales. No, todos los pecados nos excluyen y nos descalifican automáticamente de la presencia del Señor. Todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de gloria. No hay tal cosa como algunos pecados más graves o algunos menos graves. Sabemos que el pecado más pequeño automáticamente nos condena. Hay un decreto del Señor en el Antiguo Testamento que está vigente hasta hoy en día porque Él es inmutable, su palabra se cumple, Él no cambia y ese decreto dice, el alma que pecare esa morirá. Ese decreto hoy está vigente. Y si no morimos es solamente por su misericordia, hermanos. Y porque Cristo pagó ese pecado por el cual vos y yo tendríamos que haber muerto. Cristo murió por nosotros, los pecadores, a su tiempo. Por eso es que ese decreto, aunque está vigente, no es aplicable a nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso.
Entonces, a Dios no se le puede ocultar nada. No se le puede ocultar absolutamente. El pecado de David nos recuerda que ocultar un pecado siempre deriva en un pecado mayor, y finalmente David tuvo que pagar las consecuencias. Nos dice el texto bíblico que la espada nunca se apartó de su casa. Bien tremendo. David se arrepintió, sí, pero la espada nunca se apartó de su casa. Porque el que la hace la paga. Recordemos, un hijo violó a su hermana, un hijo de David violó a su hermana, el otro, su hermano, mató al violador. Otro hijo de David se rebeló contra él, violó a 10 de sus concubinas frente a todo el pueblo. Otro hijo se rebeló contra su hermano. Otro dividió el reino. Un desastre total. ¿A causa de qué? De un momento de placer. Un momento de placer con Betsabé. La lección básica es que el pecado es demasiado caro para que nos entreguemos a él. Dice el Proverbios capítulo 6, versículo 27, ¿acaso el hombre va a tomar brasas y ponerlo sobre su regazo sin quemarse? Y es así cuando pecamos. Tomamos brasas, ¿verdad? Fuego, y lo ponemos en nuestro regazo. ¿Y pensás que no te vas a quemar? No, te vas a quemar. El Señor permitió que David cayera muy bajo para que realmente aprendiera a valorar la misericordia de Dios. Porque a quien se le perdona mucho, ama mucho. Nosotros a veces no amamos lo suficiente a Dios porque pensamos que no cometimos pecados demasiado graves como para que el Señor nos perdone mucho. Hermanos amados, si vos hoy estás aquí de pie, es sencillamente por la misericordia de Dios. El pecado más pequeño que hubieras cometido, ese pensamiento impuro que tuviste, era suficiente para que Él te consumiera. Pero Dios, por su amor, nos extendió su misericordia. Y muchos han leído el pecado de David, ¿verdad? Y a los muchachos especialmente les encanta porque, bueno, David cometió adulterio, homicidio, pero aún así el Señor le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dice, bueno, pero si David hizo eso, yo ni siquiera lo aproximo. Hermanos queridos, es fácil, es muy fácil imitar a David en cuanto a su pecado. Pero, ¿cómo cuesta imitarlo en el arrepentimiento? ¿Pensamos en eso? ¿Pensamos en eso? ¿Pensamos en las consecuencias del pecado de David y que aún él así se mantuvo firme en los caminos del Señor, que nos regaló unos saltos maravillosos? Pensamos en el arrepentimiento de David. Ese fue un arrepentimiento genuino, no solamente una culpa. Y aquí yo quiero remarcarles una diferencia, porque a veces confundimos culpa con arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es como una llave que abre la puerta del perdón, en donde nosotros podemos encontrar la misericordia de Dios, gozar de su presencia. Él nos renueva su gracia, Él nos sana, nos restaura, nos llena de favores. Es entrar en la presencia de Dios, es una llave que nos reconcilia nuevamente con Dios. Ese es el arrepentimiento. De hecho, que la palabra para arrepentimiento, si nosotros vamos al griego que aparece en el Nuevo Testamento, es metanoia, ¿verdad, profesor? Metanoia fue uno de los programas del grupo de jóvenes. Meta, que es más allá, y nous, que es mente, más allá de la mente. Lo que implica es una transformación, un cambio de la mente, un cambio de nuestros deseos, de nuestros instintos, de lo que yo quiero, de mis placeres, un cambio. Eso es metanoia. Y si vamos al Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento que utilizan los judíos es teshuvah, la teshuvah. Y teshuvah, ¿verdad? La teshuvah. La teshuvah significa retorno o un regreso. Y eso es lo que hacemos cuando nos arrepentimos. El pecado nos aparta del Padre, de la casa del Padre. Y nos vamos, mientras más pecamos, nos vamos alejando, pero hacemos teshuvah, nos arrepentimos y volvemos junto al Padre. Ese es el arrepentimiento. Te fuiste lejos, pero decidiste volver. En cambio, la culpa es solamente un ingrediente para este proceso. El arrepentimiento nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con nosotros mismos y con los demás. La culpa es solamente un ingrediente, porque la culpa es ese sentimiento de dolor, de vergüenza que experimentamos cuando le ofendimos a alguien o nos dañamos a nosotros mismos. Y esta culpa, si queda ahí, no sirve absolutamente para nada. Al contrario, es nocivo, porque si yo sigo teniendo culpa, me sigo sintiendo culpable, esto me va a llevar a lo que pasó con David, ¿verdad?
se van a envejecer mis huesos, voy a tener enfermedades psicosomáticas, voy a tener problemas de la mente, problemas emocionales, trastornos diversos. Porque la culpa no es un fin en sí mismo, la culpa es solamente un medio. ¿Un medio para qué? Para llevarme al arrepentimiento. La culpa puede tener dos efectos. Una, me indica cuando yo estoy en modo pecado. Es como el check engine, ¿verdad? Del vehículo. Esa lucecita del motor que aparece en los vehículos. Las mujeres, por cierto, esa lucecita cuando aparece que tu vehículo tiene problemas de motor. Esa es la culpa. Te indica cuando estás en modo pecado. Entonces sentís vergüenza, sentís dolor. Pero eso te tiene que conducir al arrepentimiento. Si vos no te arrepentís, eso finalmente te mata. La culpa puede llegar a matarte. Y fue lo que pasó con Judas. Judas experimentó mucha tristeza, experimentó vergüenza y terminó ahorcándose. Él no se arrepintió. Él no se arrepintió. Esa es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Entonces, cuando sentís dolor, cuando sentís vergüenza, sufrís por lo que hiciste, acordate, eso no es arrepentimiento todavía. Porque vos podés estar sufriendo por las consecuencias del homicidio. O sea, mientras nadie te pilló, tranquilo con tu pecado. Te pillaron y vos comenzás a sufrir y sufrir. ¿Eso qué es? Culpa, no es arrepentimiento. A David nadie lo había pillado. Hasta que pasó un angelito Natán y le confrontó. Y yo creo, hermanos, sinceramente, yo creo que la confrontación que le hizo Natán a David fue un alivio para él. Porque él necesitaba escuchar eso. Él necesitaba reconocer su pecado. Y cuando él le entregó esa carga al Señor, finalmente, él dijo, bienaventurado soy, porque mi transgresión fue perdonada. Entonces, esa es la diferencia. De hecho, la Biblia es más explícito con relación a esta diferencia entre culpa y arrepentimiento. Si ustedes van allí en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, nos dice, 2 Corintios 7, 10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es la culpa. Esa es la diferencia entre culpa y arrepentimiento. ¿Se entendió allí? Lo que es culpa y arrepentimiento. Así que sufrir por algo que hiciste no es todavía arrepentimiento. Mucho cuidado. Vos puedes estar sufriendo por la vergüenza o porque pensás que vas a perder las bendiciones de Dios. Pero no. Un arrepentimiento genuino es sentir el dolor, pero por haber transgredido la ley de Dios y haber ofendido a un Dios santo. Es muy diferente. Y Dios, cuando se arrepintió, David le ofreció un perdón generoso, tanto en el área judicial como en el área espiritual. Nosotros también somos perdonados de la misma manera. Judicialmente somos perdonados porque cuando transgredimos la ley de Dios podemos esperar una sola cosa: muerte. David cometió adulterio. ¿Cómo tenía que morir David? Apedreamiento. Tenían que sacarlo allí, fuera de la ciudad, y hacer un monolito de él. Tenían que enterrarle en piedras. Pero te dijo Dios, ciertamente no morirás. Le concedió un perdón judicial. Pero también hay un perdón espiritual. ¿Cuál es el perdón espiritual? La reconciliación de Dios. Nosotros también gozamos de ese amplio y generoso perdón del Señor Jesucristo. Versículo 6 al 7. Dice, por esto orará ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegará más a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El arrepentimiento, querido santo, hace que Dios sea nuestro refugio. Mientras no confesamos, Dios es nuestro juez. Cuando confesamos y nos arrepentimos, Él es nuestro refugio. Si no confesamos, Él es nuestro juez. ¿Cómo le queremos tener a Dios? ¿Como un Padre hermoso en quien podemos encontrar refugio, o como un juez que nos va a condenar? ¿Cómo le queréis tener a Dios? Bueno, entonces hay que confesar el pecado, hay que arrepentirse. Es importante tener ese tiempo de arrepentimiento porque ahora mismo, gloria a Dios, que estamos en un tiempo de gracia y todavía podemos arrepentirnos. Aquellos que todavía no se arrepintieron de sus pecados, hermanos queridos, arrepiéntense. Hay tiempo. Si escuchan con su voz, hoy están escuchando a Dios. Hoy están escuchando a través de este siervo inútil la voz de Dios diciéndote: arrepentite de tu pecado. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Si escuchas hoy la voz de Dios, arrepentite de tu pecado, vení a sus pies.
Si oyeres su voz, no endurezcan tus corazones. Porque, hermanos queridos, aunque en esta vida todo puede ir bien, va a llegar el momento en que vas a tener que comparecer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tiempo de gracia, así que es tiempo para arrepentirse. ¿Por qué no venimos a los pies del Señor? Versículos 8 y 9 dice: yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí lo que David está diciendo es que, ¿acaso no ven ustedes la advertencia? Yo les estoy diciendo, ustedes no tienen por qué pasar esa experiencia en carne propia. Yo ya les estoy contando lo que ocurre cuando uno peca y no confiesa y no se arrepiente. Entonces no convengan ustedes lo mismo. No sean como el caballo que necesita un freno o como el mulo que necesita un cabestro. No esperen que su hacedor les aflija, les envíe pruebas severas, pruebas duras para que finalmente se arrepientan. Hay gente, hermanos queridos, que para volver a los caminos del Señor tiene que sufrir. Y no es necesario. Aquí te dice David: no seas torpe, no seas insensato. O sea, no seas como el caballo, a quien hay que corregirle, a quien hay que poner un cabestro. No esperes que sobrevenga la aflicción a tu vida para arrepentirte de tu pecado. No esperas que tenga que venir una enfermedad y estés postrado en la cama para finalmente decir: me hubiese ido a la iglesia, me hubiese conmigo, le hubiese servido al Señor, ahora estoy enfermo. Por cierto, me hace recordar, me hace una señora ya más o menos de edad y que tuvo una enfermedad y quedó en silla de ruedas. Me lo contó mi abuelo, se congregaba en una pequeña iglesia con ellos. Y comenzó el pastor y la congregación comenzaron a orar por ella, a orar por su sanidad. Porque todos los días, pobrecita, le traían en silla de ruedas, era una mujer de escasos recursos, no tenía recursos para su tratamiento. Y oraron por ella, oraron muchísimo por ella. Nunca faltaba reunión de oración, reunión de los domingos, siempre estaba presente la señora. Hasta que el Señor obró un milagro. De manera increíble, comenzó a tener más fuerzas en sus piernas, hasta que finalmente se recuperó completamente. Después nunca más apareció en la iglesia. Y le preguntó a mi abuelo, después le encontró en una terminal de ómnibus, porque la señora vendía estos chicles y caramelos en la terminal de ómnibus. Y le preguntó a mi abuelo: hermana, harémonos esa vez de iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Y le dice esta hermanita en guaraní, ¿verdad? Le digo en castellano: y no tengo más tiempo, hermano. O sea, mientras estaba en silla de ruedas, disponía todo ese tiempo, entonces, bueno, vamos a alabar al Señor, vamos a la iglesia, vamos a estar orando, pero cuando ahora estaba fuerte, ya no necesito de Dios. Así somos los seres humanos a veces, hermano. Necesitamos esperar que vengan pruebas a nuestras vidas para reconocer a nuestro Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados y volver en ese camino. Y después nos desviamos otra vez y esperamos otra vez otra aflicción, otra prueba. Hasta ese nivel somos a veces eternos. Somos como la mula o como el caballo que nos dice acá David. Versículo 10 finalmente nos dice que muchos son los dolores para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová, gócense los justos, canten júbilo todos nosotros los rectos del corazón. Claro, David aquí hace un canto de alabanza porque él había sido perdonado por Dios y estaba contento, estaba gozoso, y nos da como los dos caminos y las dos consecuencias. Aquellos que se arrepienten, vuelven a los caminos del Señor, reciben un generoso perdón, una generosa gracia de Dios. Probablemente tengas que pagar las consecuencias de tu pecado. Lo siento, vas a tener que pagar. Pero, hermano querido, fuiste perdonado por Dios. Pero aquellos que no se arrepienten, en cambio, los impíos, ¿verdad? Hay una inminente condena sobre sus vidas y en cualquier momento puede llegar. Entonces, el pecado es una carga, el pecado es una violación, una transgresión abierta a la ley de Dios y produce una culpa que nos agobia, porque el alma que peca, esa finalmente va a morir. Y hermanos santos, Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedirle perdón.
Dios está dispuesto a perdonarlos. Ya ven que nosotros no queremos pedir perdón. Ahora, se las voy a poner un poquito más difícil. Porque uno puede pensar, bueno, voy a confesar mi pecado, voy a arrepentirme de la de Cristo, pero te la voy a poner más difícil. Porque también esto es bíblico. Y tengo que comunicarte todo el consejo de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad mental. Confiésense sus pecados unos a otros. Esa es la función de la iglesia. Para eso está la iglesia. Hermanos queridos, Dios diseñó la iglesia. ¿Para qué? Hebreos capítulo 10, versículo 25, para que nosotros podamos estimularnos al amor y las buenas obras. Y nosotros necesitamos primero identificar a un hermano maduro en la fe, alguien de confianza, a quien podamos confesarle nuestros pecados. Y eso rompe el orgullo, y eso también mata el deseo de pecar. El pecado deja de tener poder sobre tu vida cuando vos le confesás a alguien lo que hiciste. Entonces, identifiquen a alguien, algún hermano querido, estoy pasando por esto y esto fue lo que hice. Algún hermano maduro en la fe, alguien que saben ustedes que va a ser discreto, ¿verdad? Tu responsabilidad es esa. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. No caigamos en el pecado de Caín. Y bueno, mi hermano se vea, yo que tengo con él. No, vos sos responsable de tu hermano, porque cuando alguien peca en la iglesia, todos perdemos, hermanos. Todos perdemos. Por eso es importante identificar a algún hermano y acercarnos a él. Y he cometido esto. Ayúdame, orar por mí. ¿Cómo va a orar por vos si no sabe cuál es tu problema? ¿Por qué estás pasando? Necesitamos tener este respaldo, este apoyo por parte de otros hermanos en la fe. Y cuando confiesas tu pecado, como voy a poner todavía más difícil, sé específico. No es, bueno, caí en la lujuria, en el pecado de la lujuria. En la lujuria. ¿En qué caíste? ¿Cuál fue tu pecado de la lujuria? ¿Fue un pensamiento impuro? ¿Fue la pornografía? ¿Cometiste fornicación o adulteraste? ¿Sos casado? ¿Le metiste los cuernos a tu esposa? ¿Cuál fue tu pecado de lujuria? Pero tampoco sea demasiado explícito. Ese es otro problema. No incites a tu hermano a que caiga en tentación. Algunos ya demasiado detalle y el otro que está escuchando ahí, no. Confiesen sus pecados, sean bien específicos, pero no demasiado explícitos. No entren en detalle, no hace falta. Y pidan que el hermano ore por ustedes. Y hermanos queridos, finalmente es otra recomendación: acepten lo que es incómodo. Es incómodo contar nuestra falta, nuestro pecado, nuestra debilidad, no. Pero acepten esa incomodidad, porque el pecado no es cómodo. Acéptenlo, confiesen sus pecados. Recuerden que todos nosotros tenemos las mismas tentaciones. Puede ser que en grados diferentes de intensidad. Puede ser que algunos sean más tentados en una área, otros en otra, pero todos participamos de la misma naturaleza. Satanás nos quiere engañar, haciéndonos pensar que somos los únicos que estamos luchando con alguna tentación. Pero Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, claramente nos dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos la misma naturaleza y estamos luchando con algo. Así que no se preocupen, por más incómodo que sea, confiesen sus pecados. Ningún pecado es demasiado pequeño como para no confesarlo, pero tampoco demasiado grande como para que Cristo no lo pueda perdonar, para que Cristo ya no lo haya cargado a la cruz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pecado estás ocultando actualmente, hermano? ¿Qué pecado? A veces pensamos en pecado como aquí es cosas graves, ¿verdad? La pornografía, la adicción, algún tipo de adicción, violencia familiar, quizás adulterio y fornicación, pero hay otros pecados muy sutiles. ¿Qué tal estamos con la envidia? La envidia, hermanos queridos, es el pecado más difícil de confesar. El tipo va a estar dispuesto a confesar que aquí le mató a alguien, pero nadie en su vida se atreve a decir: vos sabés que mi mayor debilidad es que yo me enojo o me molesto cuando a otro hermano le haga por mí. Nadie quiere contar eso. Vos sabés, el hermano fulano, ¿viste que se compró un nuevo vehículo?
No, ¿cuánto es? Ese es mi problema. No le soporto. Me parece tan engreído, pero en realidad no es ese engreído, yo nomás soy. Nadie va a decir eso. Nadie. Nadie quiere confesar ese tipo de pecados sutiles. Que, por cierto, algunos le han llamado los pecados respetables. Hay un pastor, no habla el nombre, hay un libro, los pecados respetables. ¿Quién confiesa el orgullo? ¿Quién confiesa el chisme? Ahí estoy tan caído. Todito cae. ¿Quién ha llamado a un hermano en la fe? Hermano querido, yo, libro, yo soy demasiado chicos. Ayúdame en esto. Vamos a orar juntos. Quizás alguien tiene una falta de perdón, un resentimiento, un rencor, odio hacia alguien. Ya lo confesaste, ya buscaste a alguien para confesarle también. Quizás lo confesaste delante de Dios, pero busca a un hermano también para que te apoye en eso. ¿Quién confiesa en el pecado de la glotonería? No hace falta, porque quedamos expuestos. Eso es un pecado que ni siquiera necesita ser confesado, pero hay que confesar también. Yo tengo esta debilidad, ruego que puedas trabajarlo conmigo, que oremos juntos. Todos estamos luchando con algo en secreto, hermano, y debemos tratar de que eso ya nos acelere. Porque la única forma de hacer que el pecado deje de tener poder sobre tu vida es confesarlo. Confesarlo a Dios y confesarlo a alguien de tu confianza, incluso a tu esposa. Obviamente hay cosas que no le vas a poder contar a tu esposa y yo recomiendo que no lo cuenten. Busquen a otro hermano, varón, en la fe, no mujer, por favor. Porque es muy fácil vincularse emocionalmente con las mujeres. Varones y mujeres, prohibido. Entonces, ¿qué? Prohibido. Busquen a alguien, un hombre maduro en la fe. Y hablen juntos, ¿verdad? Y oren juntos. Y el Señor les va a sanar. Es una promesa en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Hermanos queridos, este salmo es sobre la confesión, el perdón, la restauración, pero nos habla mucho de la humildad. Hay que ser humilde para hacer eso. Hay que matar el orgullo para hacer eso. Más todavía cuando tienen un concepto muy elevado de nosotros la gente. Algunos pues piensan que especialmente algunos le ven a los pastores, por ejemplo, wow, es un hombre de Dios. Y a veces le dicen a la esposa, que hay la esposa, ¡hey, cómo no, verdad! Entonces el orgullo, y acá hay que matar el orgullo. Hay que matar el orgullo. Y reconocer nuestra falla es pedir perdón y comenzar a caminar en transparencia con el Señor y con Dios como nuestra comunidad. Amén. Vamos a confesar nuestros pecados. Ahí me escucho la amén. Vamos a orar juntos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y tu aclaración de la confesión y el perdón. Gracias, Señor, porque nos ofreces estos recursos para volver a los caminos, a tus caminos, reconciliarnos contigo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual aquel decreto de muerte ya no está sobre nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en la libertad y la paz que viene de conocer tu nombre y de misericordia. Padre amado, que podamos caminar en la luz de tu verdad y reflejar tu gracia en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.